Bien, vamos a continuar entonces con nuestro proyecto que lo tenemos aquí con nuestro repositorio. Entonces vamos a abrir este proyectito. Bien, vamos ahora entonces a ver un tema bien importante, que es que ya vamos a entrar a lo que son la gestión de nuestro proyecto. Y vamos a ver ahorita en esta primera hora o en media hora aproximadamente lo que es la gestión del contenedor principal, lo que es el formulario. Entonces voy a explicar algunos detalles y ya vamos a ver, vamos a explicar algo del código general para poder entrar con este tema de los formularios. Entonces, como ven, en mi proyecto tengo aquí el único formulario que tengo, que es el FRM principal. En la metodología ya la vamos a comenzar a documentar todos los formularios de nuestro proyecto, pues el acrónimo va a ser FRM. Entonces, para que tengan en cuenta eso y que lo vamos a guiar por esa nomenclatura, lo que son los formularios. Bien, si nos vamos al panel derecho, pues en nuestro único formulario nosotros desplegamos una flechita hacia abajo. Van a ver que se despliegan dos archivos. Uno que tiene el nombre de FRM principal y termina con .designer, y otro que termina con .resx. Bien, ¿qué son esos? El FRM Designer es una clase, ¿de acuerdo? Que tiene el mismo nombre tiene el mismo nombre del nombre del formulario. Al darle clic se les va a abrir este código y ustedes pueden decir todo ese código, pues esto lo genera el Visual Studio. ¿Y por qué lo genera? Pues porque ese designer es la parte gráfica que ustedes están viendo. Porque realmente .NET nos da esa facilidad de poder desarrollar aplicaciones WinForm y pues tener la ayuda de que podamos diseñar nuestras ventanas, nuestros módulos de forma gráfica. Pero claro, todos esos componentes, todos estos objetos que nosotros movemos y todo eso tienen que estarse definiendo en algún lugar. Entonces, por lo tanto, siempre en un formulario, todo lo que nosotros dibujemos en el formulario, arrastremos controles, se van a definir las propiedades principales en este archivo .designer. Ya vamos a ver algo aquí. Por ejemplo, todo empieza con el nombre de la clase FRM principal. Si ustedes ven, tiene el mismo nombre de el nombre del formulario. Esta es una clase, ¿de acuerdo? Por aquí esta clase tiene este método, ¿de acuerdo? Y tiene un método que dice inicializar componentes. Entonces prácticamente aquí lo que hace es ir definiendo las características de todos los objetos y todos los controles que nosotros digamos ahí. Por ejemplo, nuestro formulario aquí nos dice que tiene un tamaño en esta propiedad que dice client side de 1094 por 654. Y veamos a ver si eso es cierto. Entonces, si nosotros lo hacemos más pequeño, ¿de acuerdo? Guardamos con control S, le damos al designer otra vez, esos valores van a cambiar. Entonces, como ven, ahora mide 523 y 318. Estas primeras líneas que están aquí, pues estas las utiliza, son algunas definiciones que nosotros no las vamos a tocar. Es más, nosotros el designer no lo vamos a tocar, ¿de acuerdo? Porque da igual que nosotros lo hagamos de forma gráfica a que nosotros podamos tocar. Y ya que la forma gráfica pues nos da esa ventaja, no vamos a estar diseñando a nivel de código. Y lo vamos a comprobar. Fíjense bien, en este método initialize component, pues en este se van a definir todos los controles y las propiedades que nosotros estemos haciendo. Y para que vean, vamos a comprobarlo. Por ejemplo, ahorita si ustedes ven, solo tiene
solo tiene las propiedades de en sí del formulario, porque al final el formulario es un objeto con la característica que es un objeto contenedor, o sea que contiene un montón de objetos. Entonces, para que vean, me voy a ir a la barra de herramientas y voy a arrastrar un botón por aquí, ¿de acuerdo? Un botoncito. Si me voy al designer, si ustedes ven, ya me definió las características de ese botón. Ya vamos a entrar específicamente después a lo que es la programación orientada a objetos y vamos a entender bien lo que es una clase. Pero ahorita me quiero enfocar en sí solo en ese archivo designer. ¿Qué es lo que contiene? ¿Para qué sirve? Para que ustedes logren entender pues todo lo relacionado con los formularios, que es realmente el contenedor principal. Si ustedes ven, miren, ya aparece nuestro botón acá. Le pone un comentario y le define 1, 2, 3, 4, 5, 6 propiedades. Location, pues le da un punto X y punto Y de donde se encuentra el botón. Por ejemplo, si yo lo pongo en la mera esquina, por acá va a tener números cortitos o números pequeños. Ya van a ver el location 12, 12. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo lo quiero ubicar en la mera esquina, pues yo puedo decir aquí 0, 0. Guardo y si ustedes ven lo coloco en la mera esquina. Si lo quiero poner al centro, pues si ustedes ven ahí estas propiedades van cambiando de acuerdo a lo que yo esté haciendo de manera gráfica. Vamos a arrastrar otro componente, por ejemplo vamos a arrastrar un label. Un label, ¿de acuerdo? Entonces si ustedes ven el designer ya me está creando el tercer objeto, o sea, aquí no está creando el objeto, me está definiendo las propiedades con respecto al contenedor principal, porque realmente estos dos objetos que son visuales están contenidos dentro del formulario. Entonces, como el formulario es un contenedor, pues tiene la definición de todos los objetos que van dentro de ese formulario. Entonces, para ir entendiendo eso, nosotros no vamos a trabajar en el designer, no lo vamos a tocar, salvo tal vez alguna excepción, pero va a ser muy remota la posibilidad de que nosotros toquemos el designer, ¿de acuerdo? Prácticamente aquí se va a estar generando un montón de códigos porque se va a hacer bastante grande la cantidad de líneas que tenga este archivo. Pero prácticamente Visual Studio lo va a estar generando y nuestro Net Framework se va a preocupar por ello. ¿De acuerdo? Entonces, para eso me sirve el Designer. ¿De acuerdo? También otro archivo realmente en el formulario son tres. El punto .designer, el punto .rsx y el punto .cs. Entonces, vamos a ver el punto .cs. Si yo abro el punto .cs, le doy doble clic, perdón. Para entrar al punto .cs puedo yo darle clic aquí donde dice View Code o saber código, o puedo darle F7. Hay muchas formas, pero puedo tocar la barra de título del formulario y le puedo dar F7. Entonces aquí ya entré a este archivo que es .frm principal.cs. También lo podemos ver aquí. Miren, aquí tenemos el design, que no es el mismo que el designer. O sea, estamos viendo la ventana donde yo puedo manipular de forma gráfica. Y si yo abro el designer, tengo tres archivos. Miren, el designer, el principal CS, que es donde yo defino la funcionalidad, y tengo la vista donde yo voy a manipular de forma gráfica, ¿de acuerdo? Y también tenemos este archivo que es para definir los recursos que voy a guardar dentro de este formulario. Pero básicamente este archivo no lo vamos a estar utilizando nosotros, salvo en algunos momentos que queramos trabajar ahí con algunas imágenes o algo por el estilo. Pero nosotros con el que más vamos a estar trabajando pues es en el que termina en .cs. ¿De acuerdo? Si yo minimizo y me voy a los archivos del repositorio, vamos a entrar a los archivos del repositorio. Aquí están estos tres archivos: el frm principal.cs, el designer y el .rsx. También yo los puedo abrir aquí con un bloc de notas. ¿De acuerdo? Miren, puedo abrirlo con un bloc de notas, los dos.
y esos son los archivos por los cuales nosotros vamos a estar más que todo el .cs, y es los que realmente es en sí lo que estructuran un formulario en sí. Ya nos vamos a ir al código. Bien, regresemos a nuestro Visual Studio y vamos a hacer otro asunto aquí. Vamos a enfocarnos en el .cs. ¿Qué se define en el .cs? Que es el principal que está aquí. Pues aquí vamos a definir la lógica de la programación en sí. Es donde va la clase del formulario y es donde nosotros vamos a crear nuestro funcionamiento, vamos a programar los eventos, vamos a definir las variables, vamos a hacer los cálculos, vamos a crear objetos, ¿de acuerdo? Y le vamos a meter todo lo que es la funcionalidad aquí en esta parte, en el .cs. Y la parte gráfica, pues vamos a mover los objetos y el .designer va a ir a parar todo lo que hagamos con los objetos. ¿De acuerdo? Bien. Voy a borrar esto de aquí y voy a guardar para explicarles ya la estructura del código. Bien, voy a hacer un poquito más grande esto para que se vea un poco mejor acá. Bien, cuando entremos a la parte del código, podemos, como les digo, darle doble clic en la barra espaciadora o podemos darle clic en el formulario y darle F7. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a entender qué es esto todavía. Vamos a expandir el código. Bien, en la parte de arriba vamos a encontrar las referencias de las diferentes librerías o bibliotecas de clases que corresponden a .NET, ¿de acuerdo? Por ejemplo, está esta que dice Using System Data, que nos permite manipular los datasets, los data tables, que más adelante vamos a entrar con todo en eso. System.drawing pues nos sirve para poder manipular objetos, por ejemplo, hacer formas, hacer líneas. Entonces, para eso nos sirve esta referencia, que realmente lo que está haciendo using es apuntando a las referencias que están por aquí, ¿de acuerdo? Si using me está diciendo que va a usar esta referencia a esa librería del .NET, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí está system.windows.forms, que es la que nos permite crear esta ventanita que está por acá, la ventana del formulario. Por ejemplo, si yo comento esta línea y le doy guardar, pues va a tener problemas. Miren, ya tengo el primer problema. No me puede dibujar, no me puede definir la ventana porque no tengo el using que me permite dibujar forms. Forms se refiere a cualquier ventana. Entonces, y me da más errores abajo. Entonces, si ven, 10 errores tengo aquí en la parte de abajo porque esa referencia tiene que ir si yo quiero definir ventanas, ¿de acuerdo? Por defecto, ya Visual Studio pues me da estas referencias que son las básicas para poder trabajar en el proyecto en sí. Si ustedes ven en la parte de arriba, ven esta que dice using.system, que esta está marcada como en un color blanco, ¿de acuerdo? Y esta que están por aquí están como un color gris. Eso significa que a nivel de código no están siendo utilizadas estas. Entonces yo, por ejemplo, las puedo comentar, ¿de acuerdo? Y no pasa nada porque no estoy usándolas todavía. O sea, a nivel de código no estoy usando ningún tipo de comando o función que corresponda a estas declaraciones de los using, ¿de acuerdo? Pero vamos a dejarlas todavía activadas porque son las básicas y lo más seguro las vamos a utilizar. Y por ejemplo, otra que va a ser muy importante después es para poder hacer tareas o programar procesos en segundo plano, pues nos va a servir esta que dice System Reading Task. Esa nos va a servir mucho después y prácticamente casi todas. Bien, esa sería la primera parte de la estructura del código de un formulario, la sección de
referencias de las diferentes bibliotecas de clases o librerías que vamos a estar usando en nuestro código. Bien, ¿cuál es la segunda parte del código de un formulario? Pues esta que dice namespace. ¿Qué es namespace? Es una referencia de, como el nombre dice, namespace es un espacio de nombre, significa traducido, pero prácticamente lo que hace es darle como una ubicación, como una ruta, solo que a nivel virtual, de donde se encuentra la clase que está contenida dentro del namespace. Y por ejemplo, la clase, si ustedes ven, aquí está dentro de este namespace, aquí está la clase. La clase es la definición de la funcionalidad y comportamiento de este formulario, que ahorita pues no tenemos nada. Por ejemplo, donde dice dentro de la clase tenemos un método que se llama principal, ¿de acuerdo? Y hay otro método aquí que se llama principal load, ¿verdad? Pero dentro de ellos no, salvo esta línea, ¿de acuerdo? Que siempre va en este método, salvo eso, pero no hemos programado prácticamente nada. Entonces el namespace me sirve para darle como una ubicación a esta clase. ¿Qué significa? Que cuando yo quiera usar este formulario dentro de otro formulario, yo voy a tener que hacer referencia al espacio de nombre donde yo estoy definiendo esta clase. Pero lo vamos a hacer después y vamos a tener mucha práctica con esto, lo vamos a aprender paso a paso. Bueno, entonces esta es nuestra segunda parte, y si ustedes ven, esta clase está contenida dentro de ese. Y yo puedo poner, por ejemplo, puedo crear otra clase aquí y puedo ponerle cualquier nombre. Mi clase, por ejemplo, y ambas clases van a tener la misma referencia de espacio de nombre. Entonces, por ejemplo, aquí no lleva eso. Y miren, ya estoy declarando una segunda clase, ¿de acuerdo? Aquí. Y así puedo declarar muchas clases. Y ambas clases van a compartir la misma referencia de espacio de nombre. Solo que esta sería clase 2. Y ahí está, miren. Entonces tengo tres clases en la misma ubicación, en la misma referencia de nombre. Entonces, solo que esta es la clase que pertenece al funcionamiento de este formulario. Y por lo general, cuando yo defino el nombre del formulario en las propiedades, ya vamos a ver esta parte, en el name del formulario, la clase toma el mismo nombre, de acuerdo, que la propiedad name del formulario. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta ahí. Por ejemplo, yo le definí principal, le puedo poner principal new, ¿de acuerdo? Y miren, si ustedes ven, el nombre de la clase cambió, ¿de acuerdo? Entonces, la propiedad name del formulario que yo cambie de manera gráfica aquí en las propiedades, estoy prácticamente cambiando el nombre de la clase del formulario. Entonces, para tener en cuenta eso. Voy a borrar estas dos clases, solo lo hice para que tener referencia de qué es, o conocimiento, por lo menos ahorita así de manera verbal, que así se hace, en eso consiste el espacio de nombres, la referencia de una ubicación o donde se encuentra contenida la clase. Bien, y la tercera parte del código, siempre se va a estructurar el código así, va a ser la clase en sí, y yo puedo definir, como les digo, varias clases. Entonces, por ejemplo, esta clase, que es la clase del formulario, pues está contenida de aquí. Si yo quiero definir algo aquí, pues me va a dar error porque lo estoy dejando fuera del espacio de nombre. Entonces, por ejemplo, si yo quiero definir aquí una clase pública, esta clase
no la voy a poder hacer referencia, ¿de acuerdo? A este espacio de nombre. Entonces queda fuera. Entonces ese es un problema después cuando yo quiera usarla en otro lado. Entonces siempre hay que ponerla dentro del espacio de nombre. Entonces, para tenerlo en cuenta esa parte. Bien, vamos a dejar después el tema de entrarle a la clase, porque en sí queremos hacer algunos casos ya particulares con respecto a la programación orientada a objetos, porque esto ya es entrarle a la programación orientada a objetos. Entonces ahorita solo quiero que tengan en cuenta esto de cómo se estructura un formulario, ¿verdad? Los 3 archivos, todos los formularios van a tener 3 archivos. Déjenme colocar esto por acá. Todos los formularios van a tener 3 archivitos y la estructura del código. ¿De acuerdo? Bien, ahora voy a mostrar cómo poder traer cómo crear un nuevo formulario. ¿De acuerdo? Sé que lo hice en videos anteriores, pero para que vean que vamos a hacerlo de manera, crear un formulario nuevo, vamos a hacer copia de un formulario o vamos a traer formulario de otro sistema que ya tengamos listo. Entonces vamos a hacer esa parte. Si entendemos la estructura, pues no nos va a dificultar esa parte. Bien, imaginémonos que yo quiera crear un formulario dentro de la carpeta herramientas. Entonces yo le voy a dar clic derecho, agregar, y le voy a dar nuevo ítem. Y aquí ya me detecta que estoy usando C#. Entonces aquí voy a decirle que voy a crear un formulario de Windows Form. Y aquí yo le voy a colocar el nombre en la parte de abajo. Entonces le vamos a poner FRM, y como estoy dentro de las herramientas, digamos que voy a crear el formulario de login, ¿de acuerdo? Entonces sería FRM login, ¿de acuerdo? Y le vamos a agregar. Entonces si ustedes ven, ya se creó el formulario. Igualmente tiene el archivo designer. Si ustedes ven, entro, solo tiene la definición de los atributos de ese formulario. Y si ustedes ven, es pequeño. Entonces así sería de fácil de crear un formulario nuevo y agregarlo a una carpeta. Ahora bien, si yo quiero copiar ese formulario, pues no hay ningún problema. Bueno, antes que todo, vean algo con respecto a eso. Voy a entrar al código de este formulario con F7. Si ustedes ven, tienen las mismas referencias de las librerías, pero si ustedes ven, mi espacio de nombres es diferente. ¿Por qué? Porque él toma como base el nombre del proyecto, ¿de acuerdo? Que se llama cobranzas, y después me da el nombre de la carpeta. Entonces, como yo lo coloqué en herramientas, el espacio de nombre de este formulario sería namespace cobranzas.herramientas. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero utilizar o digamos que yo quiera mandar a llamar este formulario login dentro de este principal, yo tengo que hacer referencia al espacio de nombre del login. Entonces, para que vean, vamos a entrar al código. Vamos a entrar al código y digamos que vamos a colocar un botón por aquí. Vamos a colocar un botón por aquí y vamos a hacer que cuando yo le dé clic a este botón, vamos a mandar a llamar el login. Entonces, para que vean, ahorita lo hago con fines de entender lo que es el espacio de nombre. Entonces, al darle doble clic aquí al botón, me genera un método clic, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo hacer referencia a ese formulario y voy a necesitar el espacio de nombre del login. Para que vean, voy a ocupar eso. Entonces, por ejemplo, yo lo digo using, ¿de acuerdo? Y le pongo cobranzas.herramientas. Entonces estoy haciendo referencia al espacio de nombre de donde se encuentra el login. Ahora bien, cuando yo quiera escribir aquí frm login, miren, ya me lo detecta, ¿de acuerdo? Y puedo crear mi formulario login, por ejemplo. ¿De acuerdo? Ya vamos a entrar a estas líneas. Ahorita lo hago con el objetivo de entender lo que son las referencias.
Entonces, por ejemplo, aquí lo mando a mostrar y prácticamente no he tenido ningún problema en esta línea de mandarlo a llamar. Pero, por ejemplo, si vean, si yo vengo y desactivo la referencia, ya me da este error. Entonces, para eso es importante entender el espacio de nombre, porque así yo voy a empezar a llamar, porque en el proyecto yo mando a llamar un formulario dentro de otro formulario y así se empieza a estructurar el proyecto.